Hoy quiero hablarles de la angustia. Estos días, atendiendo personas, siento que cuando me abren su corazón, lo primero que me cuentan es su angustia y también la siento en mi propio corazón. Y entonces reflexionar, ¿no es cierto?, a la luz de Dios sobre la angustia. Ustedes saben que nosotros somos muy particulares en nuestra inteligencia. Es decir, nuestra inteligencia conoce el presente a través de los sentidos en primer lugar y después de los, la propia reflexión interior, ¿no es cierto?, acerca de ese dato de los sentidos. Después también recuerda el pasado con la memoria, ¿no es cierto? Algunas veces lo recuerda mejor, otras veces lo recuerda peor. Cuando nos ponemos un poco viejitos ya nos olvidamos de muchas cosas, sobre todo de las que están cerquita, y algunas veces nos acordamos mejor de las cosas viejas. Pero nosotros tenemos memoria, sabemos lo que pasó en el pasado. Pero nosotros no tenemos conocimiento del futuro. No sabemos, ¿no es cierto?, decir qué es lo que va a pasar. Tenemos una cierta capacidad de proyección con nuestra inteligencia, una cierta capacidad de imaginación, pero por otra parte también sabemos que las cosas que imaginamos no se dieron después. Y eso es una experiencia muy palpable, ¿no? Piensen ustedes cuántas cosas pensaron que iban a ser de una manera y después fueron de otra. Entonces, ¿qué pasa con el futuro? El futuro es incierto, ¿no? Así como nosotros, ya les digo, conocemos el presente, conocemos el pasado, no conocemos el futuro. Al no conocer el futuro, todo lo que no conocemos a nosotros nos resulta misterioso, nos resulta un lugar en donde no pisamos firme, ¿no es cierto?, como en tierra, ¿no es cierto?, sino un lugar en donde no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar sobre cosas muy fundamentales. Por ejemplo, no sabemos cuándo nos vamos a morir. No sabemos si vamos a vivir una hora o si vamos a vivir 20 años más. No sabemos si nos vamos a enfermar, no sabemos qué va a pasar con las personas que amamos, no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo, no sabemos qué va a pasar con nuestro estudio. Bueno, por supuesto que todas esas incertidumbres, cuanto más son, más preocupan. Entonces, ¿qué pasa con respecto al futuro? Con respecto al futuro, el hombre tiene una capacidad de soñar lo que va a pasar, ¿no es cierto? Pensar, bueno, yo me voy a recibir, yo voy a hacer un viaje, yo me voy a casar, yo voy a tener 3 hijos, yo voy a ser sacerdote, yo voy a construir una iglesia, o yo voy a ir a predicar en las misiones del África. Bueno, esos sueños necesitan una cierta posibilidad de realizarse para que esa capacidad que yo tengo de soñar pueda mantenerse activa. Porque entonces, por más que muchos de los sueños que soñamos, como les decía, ¿no es cierto?, que la imaginación muchas veces proyecta cosas que después no se dan, pero esa capacidad que tenemos con los sueños tiene que tener una cierta posibilidad de realizarse. Es decir, yo tengo que decir, yo quiero hacer un viaje, posiblemente no lo haga, posiblemente nunca me den los días en el trabajo, posiblemente nunca junte el dinero, pero existe esa posibilidad de hacer ese viaje existe, ese viaje es posible, ¿no es cierto?, y podría darse. Para que tengamos sueños, tiene que haber una cierta probabilidad, ¿no es cierto? Porque si no, no serían sueños, ¿no es cierto? Serían fantasías, serían ilusiones, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando todas las posibilidades del futuro se vuelven muy inciertas? Es decir, ¿vamos a poder viajar? No sé. ¿Vamos a poder tener el dinero? Tampoco lo sé. ¿Va a estar esta posibilidad de encontrarme con tal persona? No lo sé. ¿Va a darse pronto? No tengo ni idea. ¿Va a darse dentro de mucho? Quizás. Es decir, todo se convierte en un mundo más incierto. Bueno, evidentemente eso es un caldo de cultivo para la angustia. El que nuestros sueños
en el fondo queden todos como agarrados de un hilito, ¿no es cierto? Y todos nuestros proyectos y todo lo que nosotros podemos pensar con respecto al futuro se convierta en algo que no sabemos qué va a pasar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ese mundo del futuro se convierte en un mundo de sombras, en donde habitan los miedos, ¿no? El miedo es el dolor por el mal futuro, ¿no es cierto? Es decir, el miedo nos hace sentirnos mal, nos duele, algo que va a pasar y que no siempre pasa. Si tenemos miedo de morirnos y después vivimos hasta viejos, tenemos miedo de perder el trabajo y después nos lo perdemos. ¿Cuántas veces cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta que muchos de los miedos que tuvimos no se realizaron? Pero bueno, el miedo es algo que tenemos que siempre manejar y además es propiamente el lugar del demonio, porque como el demonio es el padre de la mentira, a él es más difícil proyectarnos dolor, que sería la pasión del alma cuando padece el mal presente. Le es más difícil proyectarnos el dolor que proyectarnos el miedo, que es la pasión del alma frente al mal futuro. Como es futuro, es incierto, se puede dar o no se puede dar, entonces el demonio piedra libre, como es muy inteligente, nos proyecta muchos escenarios de cosas espantosas que pueden pasarnos y eso nos produce miedo. Bueno, dentro de este esquema, ¿no es cierto?, del futuro, ¿qué vendría a ser la angustia? Porque la angustia también es una emoción que se refiere a un mal futuro, pero que es inminente, ¿no es cierto? Es decir, el miedo se refiere a un mal futuro, ¿no es cierto? Puede ser el mal de que cuando yo me muera, ¿no es cierto?, mis hijos se descarríen o se peleen entre sí, por ejemplo, algo que puede pasar dentro de muchos años y que yo ni siquiera lo vea. En cambio, la angustia es algo que está por pasar, está por estallar, y entonces es más violenta, evidentemente, que el miedo, menos manejable que el miedo, porque es algo que estamos encima de un volcán, ¿no es cierto? Y no sabemos en qué momento este volcán entra en erupción. Bueno, entonces si el demonio trabaja en el miedo, también trabaja en la angustia, ¿no es cierto? Es decir, el demonio nos sopla, ¿no es cierto?, estas angustias para que nosotros vivamos siempre angustiados, siempre preocupados, ¿no es cierto?, frente a algo que no pasó, pero que es inminente que pase. Bueno, evidentemente si uno prende la televisión y escucha mucho tiempo noticias de que le pasó esto a tal persona, le pasó esto a tal otra, digo, bueno, porque no me va a pasar a mí, ¿no es cierto? Es lo más normal que saque esa conclusión y entonces es muy fácil que la angustia se prenda en nuestro corazón. Bueno, tanto el miedo como la angustia son emociones y pasiones buenas, es decir, si bien son frente al mal, está bien que yo tenga miedo a caminar por una cornisa. Es muy posible que si camino por una cornisa me vaya a caer. Y entonces el miedo está bien, me detiene, ¿no es cierto?, ¿no? También la angustia tiene su función operativa. Es decir, ¿para qué sirve la angustia? Bueno, sirve para esa transición, ¿no es cierto?, entre lo que me está pasando ahora y ese mal que está por venir. Entonces ya me va como preparando el corazón para esa situación de duelo, de dolor. Entonces tengo angustia porque creo que me va a ir mal en ese examen. Después me va mal en ese examen. Bueno, ya mi corazón con esa angustia fue preparándose. Es decir, que no es del todo mala. Ahora, ¿qué pasa cuando la angustia se instala, ¿no es cierto?, como una sensación que se adueña, ¿no es cierto?, de una persona? Eso sí es terrible. Es decir, nosotros podemos tener sensaciones, emociones, ¿no es cierto?, que positivas, negativas, ¿no es cierto?, de acuerdo a si te enfrentamos al mal o enfrentamos el bien. Pero nosotros, sobre todo los cristianos, que creemos que Jesús ha vencido al mundo, ¿no es cierto?, es decir, y que tenemos una esperanza cierta, nuestro clima psicológico, no nuestras sensaciones ni nuestras emociones cambiantes, tiene que ser siempre un clima de paz y un clima de optimismo. Tenemos que estar en paz
¿no es cierto? Nuestra vida está en manos de Dios, que sabe lo que nos pasa, que no va a permitir que padezcamos tentaciones superiores a nuestras fuerzas, y optimismo, es decir, todo esto, pase lo que pase, va a servir para nuestra salvación y va a servir para el triunfo definitivo de nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Entonces, cuando se altera por la angustia y por el miedo, ese clima psicológico, eso estable que tiene que haber en nuestro mundo interior de paz y de optimismo, entonces ahí toda la vida espiritual empieza a trastabillarse. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a eso? Bueno, por ejemplo, la memoria ayuda mucho. Es decir, la memoria que nos permite recordar, bueno, vamos para atrás, ¿qué pasó? Me vi otras veces con el agua hasta el cuello, ¿y qué pasó? ¿Se solucionó? Bueno, supongo que entonces, si eso ha pasado en el pasado, va a pasar en el futuro. Eso es algo muy de nuestra religión, porque es algo muy del pueblo judío. La memoria agradecida, ¿no es cierto? Miraran para atrás y entonces si Dios enfrentó al faraón, nos sacó de Egipto, abrió las aguas del Mar Rojo, nos permitió pasar, ahogó en esas aguas a los egipcios que nos perseguían, nos alimentó por 40 años en el desierto, nos dio esta tierra que emana leche y miel, nos permitió vencer a aquellas naciones que eran dueñas de esta tierra y nos regaló esta tierra en herencia para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, bueno, ahora estamos invadidos por los griegos, ahora estamos invadidos por los babilonios, ahora estamos invadidos finalmente por los romanos, pero de alguna manera nos va a sacar adelante. Entonces, esa memoria agradecida, el recordar qué pasó, ¿no es cierto?, puede ayudarnos para enfrentar la angustia, para decir, bueno, si no se ha acabado el amor del Señor, no se ha agotado su misericordia, esto no terminó, ¿no es cierto? Es decir, Dios sigue siendo todopoderoso y así como enfrentó esa tormenta terrible que tenía la barca de los apóstoles y permitió que esa barca llegara a puerto, bueno, también, ¿no es cierto?, ¿no? Él va a enfrentar esta tormenta que pasa en mi vida, o que pasa en la vida del mundo, o que pasa en la historia, o que pasa en la iglesia, o que pasa en mi país, o que pasa en el mundo, y también puede detener esa tormenta con una sola palabra suya. Entonces, la memoria, ¿no es cierto?, ciertamente ayuda mucho. ¿Qué podemos hacer con respecto al futuro? Porque la memoria es con respecto al pasado. Bueno, la esperanza, ¿no es cierto?, decir la esperanza, bueno, esto va a volver a pasar, yo confío en Dios, Dios es mi Salvador, yo sé en quién he confiado, ¿no es cierto?, pongo mi esperanza en ti, Señor, ¿no es cierto?, confío en tu palabra, ¿no? Sé que estoy en manos de un Padre que me ama, de un Padre que me cuida, y entonces hacer actos de confianza, ¿no es cierto?, relajarse, ¿no es cierto?, en la oración, pensando, sí, puede ser que estén pasando cosas horrorosas, pero aún si pasaran esas cosas horrorosas en mi vida, bueno, yo tendría la ayuda de Dios, la fuerza de Dios, para poder sobrellevarlas y para poder unirlas a las cosas tan dolorosas que pasaron en la vida de Jesús. ¿Qué podemos hacer entonces en el presente? Bueno, esas dos cosas que les digo, es decir, recordar y hacer actos de esperanza, ¿no es cierto? Y quedarnos tranquilos, ¿no es cierto? Es decir, dejar que la esperanza y que esa memoria agradecida impregne nuestro clima psicológico para decir, bueno, decir, Jesús, estoy en tus manos, ¿no es cierto, Jesús? Esto va a pasar según tu misericordia, pero nunca dejar que la angustia ni el miedo se apropie de nuestra vida interior. Eso es muy terrible, primero en un sentido psicológico, ¿no es cierto?, porque evidentemente no resiste nuestra vida un estado permanente de angustia. Ya les digo, la angustia es frente a un dolor inminente. Entonces, para ese ratito, ¿no es cierto?, hasta que se muere tal persona, o hasta que me va mal en tal examen, o hasta que pasa eso malo, me ayuda, ¿no es cierto?, porque es como un almohadoncito que me va preparando para ese dolor,
pero yo no puedo estar siempre preparándome para un dolor y que eso se instale en mí. Entonces, en el plano psicológico, la angustia es muy mala, causa mucho estrés y causa mucha enfermedad, ¿no es cierto? Porque evidentemente hace que esas ganas de vivir, esa actitud positiva que es necesaria para nuestra salud, se pierda, ¿no es cierto? Y por supuesto está muy relacionada la angustia con la depresión. Bueno, también tiene consecuencias espirituales, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? ¿Creemos o no creemos en Dios? ¿Dios es el Señor de la historia o no es el Señor de la historia? ¿Puede o no puede? ¿No es cierto? Si puede, entonces confiamos en Él y descansamos en Él y nos quedamos tranquilos porque eso es trabajar una vida espiritual madura, ¿no es cierto? Dios es Dios. Esto no lo voy a solucionar yo, tampoco tengo que solucionarlo, no está en mis manos, no está en mis posibilidades, pero sí está en las manos y en las posibilidades de Dios. Bueno, y además de tener consecuencias, ya les digo, psicológicas y consecuencias espirituales, tiene consecuencias en todo tipo de cosas, hasta políticas, ¿no es cierto? Porque evidentemente un rebaño, ¿no es cierto?, que está pasando una situación de angustia, que está pasando una situación de estrés, que está pasando una situación de miedo, es sumamente manipulable. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso la tabla de salvación es Jesús, ¿no es cierto? Ninguna otra tabla de salvación. Por supuesto, sí ir al psicólogo, si necesitamos tomar una pastillita que nos recomiende el psiquiatra, si necesitamos, sí, ¿no es cierto? Es decir, buscar muchas tablas de salvación, pero no mesianismos, ¿no es cierto? ¿No? Nadie nos va a salvar de esto si no es el Señor y nosotros mismos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra capacidad, ¿no es cierto?, de cintura, ¿no?, y de movernos frente a una situación difícil. Ya hemos pasado otras situaciones difíciles en la historia y acá estamos, ¿no es cierto? Y supongo que seguiremos estando. Así que bueno, les recomiendo, es muy importante que le pongan nombre a eso que les está pasando en el corazón, que le pongan una definición a ese nombre, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto se llama angustia. ¿Qué es la angustia? ¿No es cierto? ¿Cuál es el futuro? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces ese futuro después no se cumple? ¿Cómo me ha pasado en otros momentos de la vida para poder serenar, ¿no es cierto?, esas aguas? Y ya les digo, haciendo esa memoria agradecida y poniendo todo nuestro futuro en manos de Dios, se vuelve a recuperar, ¿no es cierto?, esa paz y ese optimismo, esa esperanza cristiana. Así que bueno, les voy a dar la bendición de Dios muy especialmente para que sea Él el que los proteja de esta angustia, que no conviene que dejemos que eso adueñe de nuestro corazón. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.